Buenas tardes con todos. El día de hoy, Sergio y yo, Valeria, ya estamos listos para acompañarlos en este webinar, pero antes vamos a esperar unos minutos para que más personas puedan conectarse. Perfecto, ahora sí arranquemos. Antes de comenzar, quiero darles la bienvenida a nuestro webinar, que en realidad es uno de los webinars que vamos a estar realizando a lo largo de todo el año con temas referentes a los recursos humanos. En esta oportunidad vamos a estar hablando sobre el panorama legal 2025. Para esto nosotros hemos invitado a un experto en el tema que más adelante lo voy a estar presentando. Entonces, antes de empezar, quería hablarles un poco sobre quiénes somos. A ver.
Nosotros somos Book, una plataforma integral de gestión de personas. Nosotros somos el aliado perfecto del área de recursos humanos, que en realidad lo que nosotros buscamos es poder aligerar la carga administrativa para que ustedes se puedan enfocar en lo que realmente importa, en lo más importante que son sus equipos. Nosotros actualmente estamos en casi todos los países de Latinoamérica, estamos en Perú. Estamos en Chile, en Colombia, México y ahora en Brasil. Nosotros en Book Perú iniciamos nuestras funciones en el año 2016 y ya llevamos 5 años en el mercado peruano. En la actualidad somos 170 bookers peruanos, 100% locales que estamos dispuestos a ayudarles a las necesidades que ustedes presenten como organización. Y bueno, otro dato curioso para mencionarles es que obtuvimos el primer lugar en el ranking EFI del talento femenino, que es en realidad algo que nos mantiene muy orgullosos. Ahora, para comentarles un poco sobre qué soluciones nosotros damos a las empresas, nosotros lo que buscamos es poder acompañar al colaborador en todo su viaje dentro de la organización, desde que el colaborador ingresa hasta una posible promoción. Nosotros lo que hacemos es agrupar todas nuestras soluciones, que como verán es una gran cartera de productos que nosotros les ofrecemos en tres pilares: administración, desarrollo organizacional y beneficios. Y bueno, dentro de nuestro pilar de administración, donde ahí en la presentación ustedes están viendo como que todas nuestras soluciones, queremos resaltar que ya hemos lanzado nuestro módulo de asistencia, que al igual que los otros servicios, es aplicable a cualquier tamaño de empresa, ya sea pequeña, mediana o grande, con una variedad de números de colaboradores y también independientemente del rubro al cual su empresa pertenece. Nosotros ahí nos adaptamos a sus necesidades con nuestras soluciones. Y bueno, a continuación están viendo como uno de nuestros principales clientes que tenemos en Perú. Ya llevamos más de 6.000 clientes felices en toda Latinoamérica y bueno, ahí seguimos creciendo. Ahora, regresando al tema del webinar, ¿cuáles son los tópicos de los cuales hoy día vamos a conversar? El primero es posible nuevo retiro de CTS. ¿Cómo actuar frente a esto? Ampliación de licencia de paternidad para tus colaboradores. Sabemos que ahorita el número de días como que es diferente tanto para para las madres y los padres, entonces ahora se han propuesto unas nuevas medidas y todos estamos expectantes a ver qué va a suceder. Y por último, anulación de posibles feriados y cómo afectaría al pago de los miembros de la empresa. En realidad sabemos que este 2025 va a traer con él nuevos cambios, nuevas actualizaciones en el tema legal y que pueden afectar directamente a la gestión de la empresa. Entonces, ¿qué mejor que estar preparado con ya las medidas listas, sabiendo cómo actuar para evitar contingencias y así sucesivamente? Ahora, sin más preámbulo, le doy la bienvenida a nuestro speaker invitado el día de hoy, Sergio Salguero. Él es magíster en Derecho del Trabajo y especialista en relaciones laborales y él nos va a explicar un poco más sobre el tema. Ahí, bienvenido Sergio, muchas gracias por estar aquí. Ahí te doy el paso. Bien, buenas tardes con todos. ¿Se me puede escuchar? Sí, sí, Sergio, se te escucha. Bien, bien, muy bien. Muchas gracias. Gracias a los organizadores, en primer lugar, por invitarme a conversar del panorama legal para este año 2025. Eh, Voy a compartir una pequeña presentación que va a orientar un poco nuestra conversación. Eh, a ver, digamos que en primer lugar, me convocan para conversar con todos ustedes el panorama legal del 2025, ¿no? Y a partir de allí, ¿qué es lo que las empresas o quienes gestionan o conducen los recursos humanos deben saber como principales recomendaciones, tips para estos posibles cambios del 2025? Para ello, pues, tengo una pequeña estructura que voy a compartir con ustedes
Voy a hablar del panorama laboral, los posibles cambios en la legislación laboral. Es importante mencionar que voy a hablar sobre proyectos de ley, aún no son ley, no tienen un impacto al día de hoy, pero sí se están discutiendo en los medios de comunicación, se está discutiendo en el seno del Congreso de la República, en distintas comisiones. ¿Cuál va a ser el impacto de estos posibles cambios en la gestión de las personas? Algunas estrategias que se están planteando y un último punto que tiene que ver con el panorama que se viene, que es la inteligencia artificial y las relaciones laborales. Eh, Dicho esto, quiero compartir con ustedes un poco el panorama, como se llama, digamos, esta conversación tiene que ver con el panorama. Es importante ubicarnos dónde estamos como país, ¿no? A nivel regional y a nivel latinoamericano. En primer lugar, sí señalar que el empleo en el país viene creciendo de manera sostenida. Ha habido un incremento del PBI en un 3,3% en el año 2024 y es importante conocer herramientas como la encuesta de demanda ocupacional, que tiene como principal objetivo identificar y acercar la oferta con la demanda. Y a partir de allí es importante fomentar este uso de la encuesta para una mejor toma de decisiones en la medida que hay que encontrar flexibilidad para adaptarse a las relaciones laborales y también es importante recopilar la mayor cantidad de información para esta toma de decisiones. La expectativa que tenemos para el 2025 es la creación de casi 500.000 puestos de trabajo. Hay un aumento de casi el 50% en las intenciones de contratación respecto del año anterior y por tamaño de empresas, la gran empresa concentraría la mayor cantidad de nuevos puestos de trabajo. Sin perjuicio de ello, es importante que se conozca en qué sectores además está ubicada esta contratación, ¿no? Allí tenemos que la actividad extractiva tiene la mayor cantidad de puestos de trabajo a contratar, ¿no? Eh, Sin embargo, hay un contingente importante también en pequeños y medianos empresarios que están buscando también la colocación de nuevos puestos de trabajo. Sin embargo, este tema no es el único, no se mide únicamente el número de contratos o la contratación eh, en términos absolutos, sino también cuáles son las carreras profesionales y cuáles son los puestos de trabajo a contratar, ¿no? Y allí la encuesta también es una herramienta que los invito a revisar, toda vez que nos orienta más o menos a saber cuáles son las carreras profesionales universitarias, ¿no? Y técnicas que serían de mayor demanda en el mercado, ¿no? Entonces, aquellas personas que también están con alguna intención en etapa de formación, también van a tener una herramienta útil para encontrar un puesto de trabajo de manera más fácil. Entonces, tenemos las carreras de sistemas y cómputo con la principal demanda ocupacional, ¿no? Seguida por gestión, administración, construcción e ingeniería, ingeniería industrial, ¿no? Y luego va a ir decayendo la demanda tal como está en los cuadros que presento. Al lado derecho están los puestos de trabajo a contratar según las competencias digitales más demandadas, ¿no? Buscar información en Internet y manejo de aplicaciones y correo es algo que se requiere y como veremos al final de la presentación, se está buscando con mucha mayor intensidad en el mercado laboral. Y por otro lado, las competencias en seguridad y salud ocupacional y seguridad y salud en el trabajo también son competencias que son altamente demandadas, como podemos ver en las barras de arriba. Ahora bien, dicho ello sobre el panorama, voy a hablar de algunos cambios en la legislación laboral que se encuentran siendo debatidos en el Congreso. El primero tiene que ver con la compensación por tiempo de servicios.
¿no? Luego la posible aprobación del retiro de la AFP, que estos dos temas se encuentran bastante vinculados. La ampliación de la licencia por maternidad o paternidad, ¿no? Se vienen discutiendo especialmente las licencias por paternidad y la posible reducción de feriados y días no laborables. Ello en el escenario que nuestro sistema laboral al día de hoy contempla una serie de feriados, una serie de días no laborables, una serie de beneficios para el trabajador que como gestores de recursos humanos debemos conocer, ¿no? Para poder planificar eh, debidamente estos descansos, ¿no? Para darles una idea, nosotros en nuestra legislación contamos con 30 días naturales de vacaciones, ¿no? Además de los 16 feriados que tenemos por ley, y el año pasado hemos tenido 10 días no laborables, ¿no? Y si hacemos una suma rápida, estamos hablando de más de 56 días que hay que saber gestionar definitivamente, ¿no? O sea, son casi 2 meses que las personas no han estado prestando servicios de manera efectiva en las empresas y que esto definitivamente tiene un impacto si es que no se gestiona de manera adecuada en la productividad, ¿no? de las empresas. Entonces, yendo al primer punto, tenemos en la compensación por tiempo de servicios que indicar que la CTS tiene una naturaleza, tiene una finalidad. Y no quiero entrar en el detalle legal, y más bien quiero tener una conversación mucho más sencilla con ustedes, pero es importante de alguna manera saber para qué está la CTS, ¿no? La CTS es un beneficio, sí, es un beneficio sociolaboral, es un beneficio de los trabajadores, que tiene justamente la finalidad de proteger al trabajador cuando se origina el cese del trabajo, es decir, cuando el trabajador es desvinculado, renuncia, lo despide, hay un mutuo disenso, cualquiera que fuese el motivo de la extinción del vínculo, hay un hecho que se da y activa este beneficio que es el cese en el trabajo, ¿no? Entonces, tiene ese carácter de proteger al trabajador en este periodo, y no es más bien una cuenta de ahorros individual y de libre disposición. Justamente la compensación por tiempo de servicios, al buscar proteger al trabajador en ese posible periodo de reenganche laboral, es decir, mientras que es cesado y él pueda conseguir un nuevo vínculo laboral, tiene este fondo de contingencia que busca justamente brindarle al trabajador esta posibilidad de contar con una protección económica, con una contención económica. Entonces, es una especie de ahorros, ¿no? Forzoso, que por esa razón tiene una naturaleza específica, que es inembargable, ¿no? Intangible y no de libre de libre disposición, ¿no? Entonces, eh, este beneficio evidentemente es para los trabajadores que están en una planilla, trabajadores formales, ¿no? Y se ha desarrollado ya varias disposiciones en el Congreso de retiros previos, ¿no? Sustentados principalmente en el criterio de crisis económica, ¿no? El concepto de crisis económica es el que dice a la luz del Congreso, hubo desde la pandemia, incluso antes, crisis económica que hacía eh, necesaria la habilitación para que el trabajador pueda retirar el 100% de este fondo, ¿no? Entonces, evidentemente, hay situaciones que no podemos dejar de mencionar, que es la crisis
de la pandemia, luego hemos tenido crisis ambientales, hemos tenido crisis políticas, hemos tenido crisis, digamos, de sanitarias, y esto nos ha llevado a, a analizar en su oportunidad si es que era viable o no el retiro de este fondo, ¿no? Sin embargo, al día de hoy hay varios otros proyectos de ley que buscan también este mismo efecto, que es el retiro del 100% hasta el año 2026. ¿No? Y allí la pregunta es si realmente nos encontramos al día de hoy en un contexto de crisis económica, ¿no? Esa es la primera gran pregunta que dejaría para el análisis, porque nuevamente estamos ante proyectos de ley que han venido presentándose desde el año pasado y que al día de hoy se encuentran en discusión, ¿no? Entonces, como les decía al principio, estamos en un contexto de crecimiento económico que de acuerdo a la demanda, a la encuesta de demanda ocupacional, va a haber mucha mayor contratación, casi el 50% más de contratación en este año, ¿no? Tenemos, digamos, una alta informalidad laboral, ¿no? Como para que de alguna manera, si es que hay un problema público que resolver, este se resuelva con la autorización de la liberación de la CTS. Y por otro lado, la cultura de ahorro, ¿no? Que no tenemos como país, como trabajadores, no tenemos instaurada una cultura de ahorro que lo que podría hacer es generar un desfinanciamiento de los propios trabajadores, ¿no? Entonces, con estas cuatro ideas quería un poco eh, compartir con ustedes que eh, digamos que la CTS al día de hoy, eh, en primer lugar, no sé cuántos trabajadores tengan un fondo real en su CTS. Ya con las autorizaciones de retiro previas, muchos trabajadores han optado por retirar su CTS. Entonces, no es una medida, digamos, que va a generar un efecto de superación de crisis, ¿no? Lo primero. Lo segundo es que desnaturaliza un poco la finalidad que tenía la compensación por tiempo de servicio, ¿no? En tercer lugar, que al ser un país que bordea el 70% de informalidad, tampoco esta medida superaría la crisis de la que se buscaría salir con esta medida, y que finalmente, si esto se aprueba, podría generar una situación de crisis o de financiamiento de los trabajadores ante una eventual situación en la que se necesite, ¿no? Es decir, cuando realmente haya un cese del puesto de trabajo y el periodo de reenganche, que puede estar entre 4 y 6 meses, ese fondo, digamos, no estaría a disposición, ¿no? Eh, para un poco ilustrar el punto, tenemos los trabajadores del sector formal que han percibido la CTS, ¿no? Estamos en 2.552.000 a noviembre de 2020, de 2023, y el cambio entre 2023 y 2024 es mínimo, ¿no? Del 59,2 al 60,1 que ha habido los retiros de mayo y noviembre respectivamente, ¿no? Entonces, lo que de alguna manera se tiene en esta lámina es un poco el panorama en el que nos encontramos con la CTS, ¿no? Considerando que somos casi 34 millones de peruanos, ¿no? Que tenemos más de 13 millones en la población económicamente activa, digamos que este monto de la CTS que tiene actividad, ¿no? Recae en los demás meses hasta un 14, 13 o hasta 11% en términos, digamos, absolutos. Eh,
Por otro lado, el retiro extraordinario de las AFPs es otro de los temas que también está en debate en el Congreso de la República. Al lado derecho tenemos sendos proyectos de ley que se han presentado desde el año 2023, ¿no? Y además que está también muy presente en los medios de comunicación. El, el tema de del retiro de los fondos privados de pensiones tiene que ver con un primer punto que es la distribución y el concepto de seguridad social en pensiones, ¿no? Hay dos grandes sistemas, digamos, para hacerlo bastante simple, dos grandes sistemas de previsionales. Uno es el público y el otro es el privado, ¿no? El sistema público está administrado por la ONP, la Oficina de Normalización Previsional, y el privado está administrado por justamente las administradoras de fondos de pensiones y AFPs. Entonces, las AFPs, digamos, funciona como un fondo individual, un fondo de capitalización individual, que tiene esa misma naturaleza, intangible. ¿Por qué? Porque busca proteger al trabajador de otras contingencias, ¿no? Eh, la CTS tenía como finalidad, se explicó, proteger al trabajador de una contingencia que era el cese. Las AFPs buscan proteger otras contingencias como son la jubilación, ¿no? La muerte del trabajador, ¿no? Entonces, busca proteger a ese estado de vejez del trabajador, ¿no? Y busca brindarle una protección adecuada al trabajador o a sus derechohabientes, ¿no? Entonces, tiene esa misma naturaleza intangible, tiene esa misma naturaleza indisponible en primer lugar, ¿no? Y tiene como fundamento también promover el movimiento de la economía nacional. En la misma lógica que les mencionaba que necesitamos de estas herramientas en un país como el nuestro que no tiene una cultura de ahorro para prevenir contingencias, ¿no? Entonces, hay sobre este punto mucho debate a nivel académico sobre si las AFPs son o no son seguridad social, hay mucho debate en esto y tampoco es materia de esta conversación pronunciarnos sobre su finalidad y su existencia, ¿no? Sino más bien analizar la posibilidad de un nuevo retiro, ¿no? Ya ha habido eh, varios retiros anteriores, ¿no? Desde lo mismo, desde la pandemia, que ha venido autorizando primero montos fijos, luego hasta eh, lo que pueda tener el trabajador, y finalmente han optado por las cuatro UITs, ¿no? Como un criterio máximo de retiro. Entonces, ¿cuál es el sustento para plantear este posible retiro? Es promover la economía nacional, ¿no? Y ahí, digamos, este criterio de promover la economía nacional nuevamente colisiona con lo que se buscó con este beneficio, ¿no? Entonces, el comentario un poco iría en la misma línea de lo de la CTS, eh, y también considerando que muchos trabajadores ya no tienen, digamos, un fondo nutrido en sus AFPs, y esto lo que ha hecho es que puedan disponer incluso en algunos casos de hasta el 100% de lo que tenían, ¿no? Entonces, digamos que al día de hoy no tenemos un problema, pero quizá en algunos años podamos tener una deuda social muy importante en el tema de las AFPs. El siguiente punto que quería de alguna manera conversar con ustedes era el de la licencia por paternidad, ¿no? Aquí, digamos, ya hay dos
dos dictámenes en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso, ¿no? Eh, Aprobado un dictamen por insistencia a partir de cuatro proyectos de ley, ¿no? Que busca ampliar la licencia por paternidad de 10 a 15 días eh, y los últimos 5 subsidiados por salud, ¿no? Eh, Ahora, al día de hoy, la ley indica que el padre que acredita, digamos, el nacimiento de su menor hijo o hija tiene 10 días naturales de licencia. Y estos días, eh, digamos, de acuerdo al dictamen y a los proyectos de ley, serían insuficientes para tener esta primera conexión, digamos, con su menor hijo o hija, ¿no? Entonces, a partir de allí se indicó que había una licencia pagada y que los últimos 5 días, es decir, los 5 días que se estarían ampliando, los coste el Seguro Social, ¿no? Allí el gran comentario que se realizó fue por parte del propio seguro, ¿no? El seguro tiene algunos principios, la seguridad social tiene algunos principios y uno de ellos tiene que ver con la fuente de financiamiento de la cobertura, ¿no? Las grandes coberturas que se dan en el seguro social tienen que ver también con una con las atenciones, es decir, cuando un trabajador acude al seguro, eso tiene un costo para los propios asegurados, pero por otro lado, las coberturas que tiene el propio Seguro Social es algo que debe contar con una fuente de financiamiento y al mismo tiempo debe tener un estudio actuarial o un estudio matemático de financiamiento que es realizado por el Seguro Social de Salud. Entonces, si bien la ampliación podría ser un elemento positivo para los trabajadores, es un elemento que hay que manejar en las empresas ante una eventual aprobación de este dictamen, ¿no? Es decir, ya las empresas deben tener mapeado estos posibles cambios, ¿no? De CTS, AFP y ampliación de licencia, en la medida que podrían convertirse eh, en norma necesaria y necesaria de reglamentación y de debate en el Ministerio de Trabajo, en el Seguro Social, ¿no? Entonces, el, el criterio, digamos, de aprobación de estas normas el día de hoy es en un dictamen por insistencia. El Congreso de la República el día de hoy se encuentra pendiente de reactivar sus actividades y la Comisión de Trabajo y Seguridad Social seguramente va a colocar esto para el debate en el Pleno, ¿no? Entonces, ojo que este es un proyecto que necesita reglamentación por parte del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo para atender aspectos como qué pasa cuando hay eh, nacimientos múltiples, partos múltiples, cuando hay alguna enfermedad de la madre, ¿no? O cuando hay alguna enfermedad que pueda tener el hijo, son situaciones que deben encontrarse debidamente establecidas por el reglamento que emitiría el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, atendiendo a cada situación particular, ¿no? Eh, pero en principio, lo que establecen los proyectos es que los 10 primeros días los paga el empleador y que a partir de allí, a partir del día 11 sería subsidiado por el Seguro Social de Salud. Eh, Luego, tenemos el siguiente punto, que tiene que ver con los feriados y los días no laborables, ¿no? A partir de los feriados y del contexto laboral del país, les decía que además de los feriados tenemos las vacaciones, además de las vacaciones tenemos las licencias, tenemos además muchos otros descansos autorizados por ley, ¿no? Licencias sindicales, tenemos
digamos, una serie de beneficios que tienen que ver con la no prestación del servicio, pero el pago de la remuneración, ¿no? Entonces, todos estos conceptos, todos estos conceptos hacen que los recursos humanos los gestores de recursos humanos deban eh, identificar bien cuáles son estas obligaciones que se tienen a lo largo del año y más bien organizarnos, prever y en caso no se pueda cumplir con todo, hacer los convenios que resulten necesarios. Y con los convenios que resulten necesarios me refiero específicamente a los que tienen que ver con las vacaciones, ¿no? Eh, pero bueno, entrando al tema de feriados. Los feriados son beneficios, eh, conceptos que están regulados por un decreto legislativo, el 713, que le dan derecho a los trabajadores a un descanso remunerado, ¿no? Ahora, eh, los días laborables, por otro lado, son previstos por decreto supremo, que no dan derecho a un descanso remunerado y son generalmente opcionales para el sector privado. Tienen naturaleza, además, compensables, ¿no? Entonces, los feriados son regulados por una norma emitida por el Congreso que tiene rango legal, tienen este derecho a un pago y hay un descanso remunerado. Y por otro lado, los días no laborables son previstos por decreto supremo. Normalmente son decretos supremos que establecen estos famosos puentes, ¿no? Que tienen que ver con la promoción del turismo, ¿no? Son promovidos por el Poder Ejecutivo, pero que en el sector privado no da derecho a un descanso remunerado, sino más bien da la obligación que se compense en el caso que el sector privado opte por atender estos días no laborables. Es decir, tienen naturaleza compensable, ¿no? En cuanto a los feriados regionales, ya el Ministerio de Justicia indicó que a partir del año 2022 los gobiernos regionales no tienen una capacidad legislativa para emitir feriados o brindar feriados, ¿no? Muchos tenían el entendido que las regiones también podían dar feriados, pero ya al día de hoy los feriados únicamente se pueden aprobar por una norma del Congreso de la República, ¿no? Y para eso les comparto la opinión jurídica del Ministerio de Justicia, de la Dirección de Calidad Regulatoria, que concluye, ¿no? Que los días de los gobiernos regionales pueden declarar días festivos en cada una de sus jurisdicciones, pero que ello no implica que declaren días no laborables o feriados en su jurisdicción, ¿no? Entonces, ya las competencias están claramente establecidas a través de esta opinión jurídica y de alguna manera la discusión sobre la posibilidad de tener feriados regionales ha estado zanjada, ¿no? Ahora, el impacto en la gestión de las personas de los temas que he conversado. Eh, Lo primero que podría recomendarles es que los procesos y las políticas que se tienen a nivel de empresa y sobre todo en los recursos humanos deben estar adaptados, ¿no? Y justamente en la mirada del impacto en la planificación de los recursos humanos es que estas conversaciones, estas capacitaciones deben darse de manera constante, ¿no? Para que nosotros tengamos un conocimiento medianamente claro de qué cosa es lo que se viene para nuestras empresas, ¿no? En el caso de la CTS y la AFP, digamos, son fondos del propio trabajador. Digamos, allí las obligaciones por parte de las empresas no están cambiando. Va a seguir existiendo una obligación del depósito semestral de la CTS o la retención mensual de la AFP, ¿no? Y más bien es el trabajador quien va a tener esta disponibilidad. Sí es importante que las oficinas de recursos humanos, quienes lideran las empresas, conozcan de estas materias para que puedan también orientar adecuadamente a sus colaboradores, toda vez que la cultura de ahorro, como les decía, es algo que no se tiene muy presente
en nuestro país, ¿no? Ahora, otra de las cosas que me permito recomendarles es que en la gestión de los procesos y en la gestión de los recursos humanos se planteen políticas que estén revestidas de igualdad de género sobre todo, y que la cultura organizacional tenga esta consideración de promoción de la igualdad remunerativa entre hombres y mujeres, la inclusión de personas con discapacidad, ¿no? Y otros elementos que hacen que nuestras empresas tengan una cultura organizacional de respeto y de promoción de buenas prácticas laborales. Por último, tener en cuenta las consideraciones legales y de cumplimiento normativo va a hacer que nuestra gestión de recursos humanos sea más exitosa, ¿no? Adaptada en esta planificación y en este cumplimiento legal, ¿no? Creo que podrían tener un impacto positivo y una planificación correcta de los recursos humanos, ¿no? Como les decía, por ejemplo, en el caso sí de los feriados, sí hay que estar muy atentos si es que hay una reducción de los feriados, sí hay que estar muy atentos si es que hay una ampliación de la licencia, porque esto sí impacta directamente en la gestión de nuestros recursos humanos. No solamente porque se sepa quién va a pagar el exceso de los 10 días, que en este caso sería el Seguro Social, sino además que nos permita de alguna manera programar bien estos días que estaría de descanso, en este caso, el padre, o en el caso de los feriados, que nos permita planificar todos estos descansos que conversábamos al inicio, que podría generar incluso hasta 2 meses de para de un trabajador. Entonces, esa planificación va a ser muy importante de cara a la suscripción de acuerdos de fraccionamiento vacacional, ¿no? O reducción vacacional, compras de vacaciones, entre otras medidas que ya la legislación permite realizar. Por último, quería conversar con ustedes sobre estrategias innovadoras, ¿no? En la capacitación, por ejemplo, constante sobre modificaciones normativas a través de, por ejemplo, la plataforma en la que nos encontramos, que es totalmente gratuita, que nos permite conocer estos posibles cambios, pero también establecer auditorías internas, ¿no? Periódicas, para que podamos identificar de manera preventiva los riesgos de incumplimiento y tener un enfoque de solución antes de una posible inspección de SUNAFIL, ¿no? Por otro lado, eh, sí es importante el uso de la tecnología para automatizar procesos y asegurar el cumplimiento normativo. Así como esta plataforma ofrece distintos servicios, es importante la generación de eh, elementos o herramientas tecnológicas que nos permitan preocuparnos por eh, otro tipo de situaciones como clima y cultura, ¿no? O nos permita también gestionar y planificar mejor nuestros procesos ya no de recursos humanos, ¿no? Y por último, tener o contar con una asesoría legal eh, permanente es algo que eh, nos puede ayudar mucho en estos puntos de incumplimiento, de corrección, ¿no? Ante una eventual inspección, ¿no? Recordar que eh, la SUNAFIL ha estado enviando muchas cartas inductivas, disuasivas, ¿no? Que permiten conocer un poco cómo estamos a nivel de recursos humanos, pero que también es una fuente de información importante que maneja la autoridad inspectiva, ¿no? Entonces, incluso estas cartas deben ser atendidas con la debida seriedad y conociendo un poco, sobre todo, cuál es nuestro nivel de formalidad en cuanto a contratación, y también la identificación de los debidos locadores, que también es una de las preguntas que normalmente hace la autoridad inspectiva.
Eh, Como último punto, eh, quería conversar con ustedes sobre el impacto de la inteligencia artificial en las relaciones laborales, ¿no? Hay un reciente estudio de la Organización Internacional del Trabajo que indica que entre el 26 y el 38% de los empleos en la región latinoamericana va a verse influenciado por la inteligencia artificial generativa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como gestores de recursos humanos? Es saber que la inteligencia artificial vino al mundo de las relaciones laborales para quedarse. Es como el teletrabajo, que ya es una realidad en el mundo laboral latinoamericano, ya es una realidad, y el uso de la inteligencia artificial no es distinto, ¿no? Pero esto no significa que la inteligencia artificial va a reemplazar a las fuentes de trabajo, ¿no? Sino que va a ser una herramienta para manejar óptimamente las relaciones laborales. O sea, tampoco hay que tenerle miedo a la inteligencia artificial, ¿no? Hay que ver a la inteligencia artificial como una herramienta que nos pueda manejar, nos pueda ayudar a un mejor manejo de estas relaciones. Ahora, la OIT tiene algunas recomendaciones también, estas no son mías, ¿no? Que son programas de aprendizaje permanente, mejora de la infraestructura digital y fortalecimiento de la protección social, que son, eh, como repito, recomendaciones que brinda la Organización Internacional del Trabajo, en donde indica que es allí donde deberíamos invertir nuestro tiempo, nuestros esfuerzos para que contemos con una mejor capacidad de recursos humanos. Muchísimas gracias por la atención. Quedo muy atento a las preguntas que puedan surgir del webinar. Gracias, Sergio, por la explicación, en realidad muy didáctica. Ahora, por favor, antes de pasar a las preguntas, quiero contarles cómo es que Book puede ayudar a tu empresa. Por favor, ahí, Sergio, voy a volver a compartir. Ya, perfecto. ¿Cómo es que Book puede ayudarte a tu empresa? Nosotros en la actualidad realizamos el cálculo de la planilla de manera automática. Sabemos que el tema de la planilla es un tema vital para todas las empresas. Entonces, con Book lo que hacemos es automatizarlo para que ustedes puedan reducir sus errores y también el tiempo empleado en este proceso. También otro de nuestros módulos es que brindamos beneficios a tus colaboradores para que estos puedan fidelizarse de una mejor manera. Y por último, contamos con el módulo de asistencia integrado con todas las soluciones desde un mismo lugar, es decir, todos nuestros módulos conversan entre sí de una manera súper fácil e intuitiva. También recordarles que es el módulo de asistencia y todos los demás servicios aplican para todas las empresas independientemente del tamaño de ellas y del rubro en que ustedes pues se desarrollen. Ahora sí, vamos a pasar a las preguntas. Ahí Carlos Treyes nos pregunta, con respecto a la licenciatura, a la licencia por paternidad, en los otros escenarios de 20 días por parto múltiple o 30 días por caso de peligrar la vida de la madre o el hijo, ¿cómo sería la parte subsidiada por esa salud? Muchas gracias por la pregunta. Eh, como ya había adelantado en la parte pertinente a la licencia, normalmente cuando hay determinadas situaciones específicas como riesgo de la vida de la madre, riesgo de la vida del hijo, partos múltiples, la regulación al día de hoy tiene ampliación de esta licencia para el caso de la madre, ¿no? Y lo propio, entiendo, en estos proyectos de ley sería para el padre y a partir de el día 11 estaría subsidiado por el Seguro Social de Salud.
¿no? Nuevamente, es importante aquí mencionar que estos aspectos serían reglamentados, ¿no? Por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en coordinación con el Seguro Social de Salud. Perfecto. Ahora pasamos a la otra pregunta. ¿La ampliación de la licencia por paternidad sería para todo tamaño de empresa? Sí, en principio, lo que establecen los proyectos de ley es que hay esta ampliación para todos tamaños de empresa, incluido la microempresa, pequeña empresa, gran empresa. Ya, perfecto. Antes de continuar con las preguntas, que aún pueden escribirlas por el chat o si no por la cajita de preguntas, les voy a dejar un link de Book para que ustedes puedan, en el chat, para que ustedes puedan poder explorar un poco más de Book y cómo es que podemos ayudarle a su empresa. Ahora, la siguiente pregunta es, buenas tardes, Franco Rojas nos escribe, ¿hay algún listado de feriados regionales aprobados por ley? Es muy interesante esa pregunta. Eh, en el caso de los feriados que tengo mapeado, existe feriado en Arequipa, existe feriado en Cusco, existe feriado en Ancash, ¿no? Existe feriado en San Martín. No hay una fuente, digamos, oficial de ordenanzas regionales ni de ordenanzas de las municipalidades que se encuentre sistematizada, ¿no? Y justamente a partir de esta situación problemática es que el Ministerio de Justicia, a través de la opinión que he compartido en el webinar, ha dicho que los feriados y los días no laborables únicamente se pueden decretar por norma con rango de ley emitida por el Congreso de la República. Y lo que pueden hacer las regiones es justamente declarar días festivos, días de reconocimiento, días culturales, ¿no? Más no días no laborables, ¿no? Esta, digamos, es la opinión que busca justamente ordenar esta situación. Sin perjuicio de ello, lo que podríamos, a donde podríamos acudir es hacer una consulta al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en donde se podría compartir el listado del decreto legislativo 713, que al día de hoy regula 16 feriados, y más bien a las regiones que de repente he podido identificar rápidamente, sacarles, digamos, la consulta de la ordenanza que aprueba este día festivo. Sí. Muy claro, Sergio. Ahora tenemos otra siguiente pregunta, que es la de ¿cuál es la fuente oficial para poder nosotros realizar estas consultas y actualizarnos respecto a los cambios en las medidas a nivel colaborador? Bien, eh, la fuente oficial para conocer todo tipo de normas es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a través de la página del Sistema Peruano de Información Jurídica, por su sigla se llama SPIG. Es una plataforma gratuita en la cual todos los ciudadanos pueden acceder a una normativa de rango general, ¿no? Ahora, a nivel específico, se puede acudir al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en donde tenemos a la mano información sobre normativa sociolaboral, y en el caso de normas con rango de ley y proyectos de ley, la fuente oficial es el Congreso de la República a través de los proyectos de ley que he compartido en la presentación, algunos pantallazos de los proyectos de ley que están en el Congreso de la República. Perfecto, Sergio, muchas gracias. Ahora, como última pregunta y con esto cerramos, Leandro nos consulta, ¿dónde podemos obtener la información estadística que nos mostró Sergio al inicio?
Bien, muchas gracias. También esto es importante que ustedes puedan manejar. La primera es la encuesta de demanda ocupacional, por sus siglas EDO, está en la plataforma web del Ministerio de Trabajo. Eh, Además de esta plataforma, hay unos boletines, que son los boletines estadísticos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en donde se puede acudir a información de los años anteriores, ¿no? Pero específicamente lo que tiene que ver con empleo y demanda laboral, esta conexión entre empleo y demanda que mostré al inicio es la encuesta de demanda ocupacional, EDO. Perfecto, súper claro. Y bueno, con esto cerramos. Una vez más, agradecerte, Sergio, por esta explicación tan buena y didáctica que nos has dado sobre el tema del panorama legal 2025 y a todos los asistentes también invitarlos a nuestros próximos webinars que vamos a estar comunicándolos por nuestras redes sociales. No se olviden que en el chat les dejé el link de Book donde ustedes pueden ingresar y averiguar cómo es que Book puede potenciar los recursos humanos en sus empresas. Adicional a esto, le vamos a enviar un correo donde van a obtener la grabación de este webinar y cualquier material que a ustedes les pueda servir con respecto al tema. Muchas gracias a todos por conectarse. Ahí les deseo una bonita tarde. Muchas gracias a todos también. Buenas tardes.